Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Oh, damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. No, Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. No, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Oh, no, no hay otro Dios que se compare a ti. Oh
Cantemos. Si pudiera ver ese amanecer, Cristo en camino al Gólgota, pecador su juez, golpes, burla cruel, clavos colgado en el poder de la cruz, mi pecado en Jesús, ira y culpa cargó, perdón recibo en la cruz. En tu rostro ver el dolor señal, carga tremenda, la del mal, cada hecho vil, pensamiento ruin, cruenta corona en ti. El poder de la cruz, mi pecado en Jesús, ira y culpa cargó, perdón recibo en la cruz. Ya se oculta el sol, tiembla la creación, mientras expira su hacedor. El rostro, el velo en dos, un clamor triunfal, todo cumplido está. El poder de la cruz, de la cruz, de la cruz, mi
cruz. Cuánto conste que amor perdonecido en la cruz. Amén. al estar ante ti,
adorando frente al mar de cristal, entre la multitud. En asombro allí me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar.
resbalaré. Mi alma está guardada en ti. Mi salvación viene de mi Dios. Mi salvación viene de mi Dios. Él es mi roca, no resbalaré. Mi alma está guardada en ti. Mi salvación viene de mi Dios. Mi alma en ti reposa, porque tuya es mi esperanza. Eres mi refugio, mi salvación y gloria, mi roca eterna, eres Señor. Mi salvación viene de mi Dios. Él es mi roca, no resbalaré. Mi alma está guardada en ti. Mi salvación viene de mi Dios. Mi alma en ti reposa, porque tuya es mi esperanza. Eres mi refugio, mi salvación y gloria, mi roca eterna, eres Señor. Mi salvación viene de mi Dios. Él es mi roca, no resbalaré. Mi alma está guardada en ti. Mi salvación viene de mi Dios. Mi salvación viene de mi Dios. Mi salvación viene de mi Dios. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son.
mi alma guardará, alto precio Él pagó, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él sufrió y por mí murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá, Él me sostendrá. Fortaleza hay en pruebas, hay belleza en el dolor. Me sostienes en mis fallas, en tus manos de amor, y tú obras en silencio para santificarme. Tú permites mis dolores para confirmar mi fe. Tus planes son perfectos, tú no me olvidarás. Estás conmigo en la tempestad, fiel para siempre, perfecto en amor, eres soberano, Dios. Tú eres sabiduría, nadie puede comprender, y tú reinas sobre el cielo, y tu gracia eterna es. Tú levantas al caído, no se mide tu bondad. Me rodeas y sostienes, tus promesas nunca fallarán, tus planes son perfectos, tú no me olvidarás. Estás conmigo en la tempestad, fiel para siempre, perfecto en amor, eres soberano.
no Dios. Cuando Satanás quiere herirnos, tú buscas nuestro bien. Tú buscas nuestro bien para tu gloria. Cuando Satanás quiere herirnos, tú buscas nuestro bien. Tú buscas nuestro bien para tu gloria. Aún en el camino más oscuro, procuras nuestro bien. Procuras nuestro bien para tu gloria. Cuando Satanás quiere herirnos, tú buscas nuestro bien. Tú buscas nuestro bien para tu gloria. Tus planes son perfectos. Tú no me olvidarás. Estás conmigo en la tempestad. Fiel para siempre, perfecto en amor. Eres soberano Dios. Fiel para siempre, perfecto en amor. Eres soberano Dios. Buenos días, mis amados. Seguimos compartiendo la palabra de Dios en esta serie del Salmo 119 y con la ayuda de nuestro Dios vamos a ver el párrafo que está en el capítulo 119, tomando desde el versículo 113 hasta el 130. Dice así la palabra de Dios, Salmo 119, desde el versículo 113. Dice: aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Estamos con el párrafo número 15 de esta secuencia, como hemos ya dicho anteriormente. Les recuerdo que este salmo está dividido en párrafos de 8 versículos que comienzan cada uno de esos párrafos con una letra del alefbet o alfabeto hebreo. En este caso es el párrafo número 15, le corresponde a la letra 15, que es Samek, del alefbet hebreo. Y esta letra, con la que va a empezar cada versículo, desde el 113 hasta el 120, significa protección o apoyo. Va a ser el tema también de este párrafo, donde el salmista va a expresar cómo es su carácter, y eso es muy interesante lo que vamos a ver en este párrafo, el carácter del salmista, y también vamos a ver el carácter de Dios. Vamos a ver algunos atributos de Dios en esta relación. Vemos que empieza muy duro y sigue muy duro en sus expresiones, porque empieza con esta expresión: aborrezco a los hombres hipócritas. Hay otra versión que dice: aborrezco la doblez, que es la Biblia de Jerusalén. Tanto doblez como hipócritas es oportuno para la interpretación de este pasaje. Creo que ambas son correctas. Y respecto a la palabra hipócrita, es un término que se usaba en la antigüedad
para designar a aquellos que actuaban y llevaban una máscara para tapar su rostro porque estaban expresando en forma artística, digamos, una escena en la cual ellos representaban un personaje que no se correspondía con el carácter propio del actor. Así que a esto se les llamaba hipócritas. Y obviamente eran personas con doblez, por así decirlo, ¿no? Es interesante ver que la palabra hipócrita es el antónimo de lealtad. ¿Y qué vamos a ver entonces en este salmo? Vamos a ver al salmista expresando su lealtad a Dios y vamos a ver la lealtad de Dios al salmista. Vamos a ver cómo el salmista siente aborrecimiento u odio, y ya hemos dicho, son fuertes estas expresiones, pero el celo santo que tenía el salmista y la firme convicción que sellaba su carácter es algo maravilloso que vamos a ver y que es digna de imitarse y de copiar. Dice el versículo 113, aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Aborrezco significa odio, por eso es una palabra fortísima, pero vemos en el salmista que él amaba lo que Dios ama y aborrecía lo que Dios aborrecía o aborrece. Por eso vemos que un hombre cuyo carácter se ha formado en sintonía con los propósitos de Dios. La hipocresía, decíamos que es el antónimo de la lealtad. ¿Y qué significa ser leal? Lealtad significa, o ser leal es respetar la ley. Respetar la ley. Y fíjense, este versículo está diciendo que aborrece a los hipócritas, mas amo a tu ley. El salmista era un cumplidor de la ley de Dios, amaba la ley de Dios. Así que vemos que en el primer párrafo vemos que ya algún aspecto del carácter del salmista que es digno de imitar. Estaba en sintonía con el pensamiento de Dios, con lo que Dios quería hacer en su vida. Pero vemos en el versículo siguiente, que es el 114, vamos a ver otro aspecto también en cuanto a la relación que tenía con su Dios. Y dice, mi escondedero y mi escudo eres tú. El versículo anterior dice que él ama la ley. No decía que amaba la ley, sino que dice que amo tu ley. Y era su experiencia personal, el día a día. Y en el versículo siguiente, en el 114, dice, mi escondedero y mi escudo eres tú. No dice eras tú o fuiste tú, sino que eres tú. Vemos la mano de protección de Dios que el salmista podía experimentar y vemos cómo él amaba la ley de Dios y era fiel a Dios. Dice el diccionario, respecto a la palabra hipócrita, dice vicio que consiste en la afectación de una virtud o cualidad o sentimiento que no tiene uno, o falsedad. Vicio que consiste en la afectación de una virtud, o sea, manifestar una virtud que no tiene uno, manifestar una cualidad que no tiene uno, o manifestar un sentimiento que no tiene uno. En los tiempos del Señor, cuando Él estuvo aquí y se relacionó con los hombres, vemos que era una palabra recurrente que tenía nuestro Señor Jesucristo respecto a los fariseos y los llamaba hipócritas, porque Él que conocía los corazones veía que no se correspondía lo que ellos decían con lo que ellos hacían, que se expresaban de una forma delante del pueblo y el pueblo los conocía de una forma y en sus vidas eran de otra forma, en su vida personal. Así que esas virtudes que se veían no eran las virtudes propias del carácter de los fariseos, esas cualidades que ellos tenían no eran las cualidades propias de su vida y tampoco los sentimientos. Y los sentimientos se pueden falsear. Dice la palabra de Dios que el amor sea sin fingimiento, que el amor sea sin fingimiento. Y dice en Romanos 12, si ustedes me acompañan en el capítulo 12, versículo 9, Romanos capítulo 12, versículo 9, dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. En otras palabras, podría decir el escritor a los romanos, que es el apóstol Pablo, que el amor sea sin hipocresía. Así que el amor puede ser fingido. Y si
expresamos amor sin que sea auténtico, eso es hipocresía. También la palabra de Dios nos dice que la fe puede ser fingida. Hay en la palabra de Dios, en 1 Timoteo 1:5, si ustedes me acompañan, 1 Timoteo capítulo 1, versículos 5 y 6, así también el apóstol Pablo le va a expresar a Timoteo que el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio. El amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, se apartaron a la hipocresía, ¿no? La fe también puede ser fingida. Respecto de esto va a decir algo acerca también de Timoteo y respecto a cómo fue criado Timoteo. Vamos a ver también en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 5, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5, es el otro 1:5. Dice así la palabra de Dios: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Miren qué hermoso este cuadro familiar. Parece que Timoteo por aquel tiempo ya no tenía el papá con vida, tal vez en su niñez habría perdido a su papá, pero miren en el hogar donde se había criado, la fe no fingida, la fe auténtica, la fe no hipócrita, marcó a la mamá de Timoteo. La mamá de Timoteo tenía, de acuerdo a lo que había visto el apóstol Pablo, una fe no fingida, heredada a su vez de su madre, que vendría a ser la abuela de Timoteo. Y dice el apóstol Pablo, y estoy seguro que en ti también. Abuela, la madre y el nieto. La bendición generacional que ha producido vivir una fe auténtica, una fe imitable, una fe que no consiste solamente en palabras, sino en hechos. Porque eso es lo que vamos a ver también en el salmista y estuvimos viendo todo este tiempo. El salmista no solamente decía que amaba a Dios, sino que lo demostraba con los hechos. El salmista no solamente se muestra confiando en Dios, sino que era su experiencia la confianza en Dios. Así que los que lo veían podían dar fe acerca de esto. Así como Pablo, cuando veía a Timoteo, veía a su mamá y veía a su abuela, veía esa fe que era auténtica, se puede ver en el salmista que él estaba experimentando esa fe auténtica. Dice en Santiago, capítulo 1, versículo 8, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Fíjense cómo esta palabra doble ánimo tiene mucho que ver con doblez. En realidad lo que expresa Santiago, los estudiosos dicen y se refieren a que mitológicamente se conocía un personaje que era un animal con dos cabezas. Y ese animal no podría, ese monstruo mitológico, no podía tomar decisiones respecto a cómo conducir su cuerpo porque los dos cerebros, las dos cabezas, dictaminaban decisiones distintas. Entonces era indeterminado el andar de ese animal. Tomando esa imagen, dicen los estudiosos, el apóstol Santiago se va a referir al hombre de doble ánimo, aquel que es con doblez, aquel que de una forma se maneja de acuerdo al entorno y se va a manifestar de una forma, después se va a adaptar a las circunstancias cuando está en otro entorno, y dice que esa persona, el hombre y la mujer, porque se está refiriendo al ser humano, el hombre o la mujer de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así también es el hipócrita, que no puede progresar en ninguno de los aspectos de la vida, porque se halla doblez, no solamente en sus expresiones, sino también en sus decisiones. Vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 18, un ejemplo de esto, donde Elías confronta a los sacerdotes de Baal. Esto está en Primera Reyes, capítulo 18, versos 20 y 21. Estaba el cuadro de Elías, el pueblo, estaba el rey Acab y estaban los profetas de Baal. Entonces, dice el versículo 20 del capítulo 18 de Primera Reyes, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo,
Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Evidentemente el corazón del pueblo estaba dividido entre Baal y entre servir a Jehová. Y ahí los confronta Elías. ¿Y qué dice acerca de este pueblo? Dice que ellos estaban claudicando entre dos pensamientos: el seguir a Dios y seguir a los Baales. Después viene el suceso que hemos conocido, ¿no? Que está registrado en la Escritura, donde Elías confronta a los sacerdotes de Baal y desciende fuego del cielo sobre el altar, confirmando que la presencia de Dios estaba con Elías y el Dios verdadero era Jehová, Dios de los ejércitos. Y allí, luego de esto, hay una definición respecto del pueblo, pero fíjense que esa confrontación se ve y la vemos permanentemente, ese dubitar del pueblo de volverse a los dioses ajenos, a dioses inexistentes, a la idolatría, lo vemos continuamente el volverse. Y eso les llevó a mucho retraso en el desarrollo espiritual de los israelitas. Les llevó a no poder madurar en la relación con Dios, al tener que ser disciplinados y muchas veces muy duramente disciplinados. También vemos en Lucas capítulo 12, versículo 1, en la segunda parte, el Evangelio según San Lucas, donde el Señor Jesucristo también confronta con los fariseos y dice: guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Hace poquito hemos tenido la experiencia de hacer unas masas en el local de nuestra iglesia con la levadura, y fue una cuestión de preparar el fermento y en un asunto de minutos nomás nos hemos asombrado cómo la levadura había multiplicado la masa en pocos minutos, ¿no? Y eso es, una muy buena ilustración de lo que es la hipocresía, ¿no? Es mostrar una realidad de algo que no es. Uno puede decir: uy, qué cantidad de masa, resulta que todo eso está solamente inflado. Así que el Señor Jesucristo comparó a la hipocresía con la levadura de los fariseos. Comparó la hipocresía que tenían los fariseos. Y vemos también que lo peligroso de la hipocresía, en cuanto a que arrastra a otras personas a cometer errores. Dice así en Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 13, Pablo confronta a Pedro, al apóstol Pedro, porque se había conducido con hipocresía entre medio de los Gálatas, y dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar la actitud hipócrita que estaba teniendo Pedro. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. De esta manera también arrastró a Jacobo en este error de actuar de una forma cuando estaba el apóstol Pablo presente, y cuando estaba el apóstol Pablo ausente, actuar de otra forma, ¿no? Y el apóstol Pablo le reprende duramente, pero en esta volteada, se podría decir, cayó Jacobo. Así que vemos que la hipocresía es ajustarse a la conveniencia. El siervo de Dios sirve a los intereses de Dios, pero el hipócrita se sirve a sí mismo. El siervo de Dios sirve a los intereses de Dios. Por eso el siervo de Dios, el verdadero siervo de Dios, el que es leal a Dios, el que muestra lealtad, él va a actuar respecto a la ley de Dios. Por eso la lealtad tiene que ver con respetar la ley, y la hipocresía con no tener ley, con ajustarse a las influencias, a lo que venga. Y es así como que vemos en el salmista la firme determinación de mantenerse fiel al Señor, leal al Señor, ¿no? Y no claudicar. Así que el salmista no se ajustaba a la conveniencia, sino que él estaba firme en su postura.
Amaba a Dios, por lo tanto amaba la ley de Dios y aborrecía a los hombres hipócritas. Dice Proverbios 11, capítulo 11, versículo 9, y el hipócrita hace daño con su boca. El hipócrita hace daño con su boca. No solamente hace daño con su boca el hipócrita, sino hace daño con sus acciones, cómo vive, cómo actúa. Dice Primera de Corintios, capítulo 15, verso 33, me gustó verlo en dos versiones, dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dice así nuestra Reina Valera. Pero la Biblia de Jerusalén dice las malas compañías. Parece que esta es la forma mejor de traducir este versículo. Pero tanto conversaciones como compañía parece que podrían ir juntas, ¿no? Como que en un lugar donde se reúnen ciertas personas, cuando las conversaciones no son en el temor de Dios, no son teniendo el cuidado que hay que tener para obedecer a la ley de Dios, ¿no? Podemos estar lastimando y podemos estar ofendiendo. Ahí está el hipócrita presente. Así que vamos ahora al versículo siguiente, donde vamos a ver, donde el salmista dice: mi escondedero y mi escudo eres tú. Nuevamente vemos que él dice que eres tú, no eras tú, y esa es la experiencia personal del salmista. Y dice: en tu palabra he esperado. Es el resultado de la confianza, sentirse cuidado y estar cuidado. Esto es un poquitito de atender, ¿no? Porque el Señor siempre está con nosotros. Y aunque no lo veamos y aunque no percibamos su presencia, Él está cuidando de nosotros. Pero una cosa es estar cuidado y otra cosa es sentirse cuidado. Así decía una vieja propaganda, un spot televisivo acerca de una compañía de seguros. Decía: no solamente es bueno estar cuidado, sino también sentirse cuidado. Y el enemigo tiene la influencia en los creyentes de hacerles sentir la inseguridad de que Dios le ha abandonado, que Dios le ha dejado, hacerle dudar de la palabra. El salmista no solamente estaba seguro en el Señor, sino que él también se sentía seguro. Por eso él dice: mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Y hay muchas expresiones en los salmos donde podemos ver que, acá he anotado muchos versículos, y ustedes van a encontrar muchísimos más, y por una cuestión de tiempo no vamos a leer todo, pero donde se habla acerca de la experiencia de los salmistas con el Señor, donde dicen que es refugio, unas 17, 18 veces lo he encontrado, donde dice que es escondedero, donde dice que es castillo, fortaleza, roca, escudo, infinidad de versículos bíblicos donde dice, donde está el testimonio de que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, nuestro castillo, nuestro escudo, la roca firme. Es maravilloso ver la presencia de Dios, aunque no lo veamos, Él está allí presente, cuidando de nosotros. Había una vieja canción, un viejo corito, que decía, yo siempre con los viejos coritos, ¿no? Pero hay una que decía: Dios cuida de mí y de ti, de noche y de día Dios cuida de mí y de ti. Qué hermoso, es cortito, breve, pero refleja una gran realidad, es que permanentemente podemos disfrutar el ser cuidados por Dios, aunque no nos demos cuenta. Así que esta es nuestra seguridad, tenemos que confiar en esto. Dice el versículo 115, apartaos de mí, malignos. Esto también es duro. Dice: apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. David también expresa algo similar allí en el Salmo 6:8, donde dice: apartaos de mí. Pero la palabra también dice en 2 Timoteo 2:19, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Uno es el apartarse y el otro el expulsar esa mala influencia. La palabra de Dios nos enseña que nosotros nos tenemos que alejar de las cosas que pueden influir y comprometer nuestra santidad y nuestra voluntad de servir al Señor. Por eso dice que al apartarse los malignos, Él podía guardar los mandamientos. Si Él permitía esa compañía, le iba a impedir que Él pudiera ser fiel y pudiera ser leal a Dios. Así que volvemos a preguntarnos, ¿cómo elegimos nosotros nuestras compañías, quienes nos rodean? Uno puede
apartarse de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, cuando se puede retirar del lugar donde está teniendo esa influencia. Pero muchas veces la influencia está en el lugar donde no nos podemos retirar. A veces está en la escuela, en el trabajo, en un lugar donde vienen a nosotros y nosotros no nos podemos correr si no tenemos que estar allí. Pero así como es difícil tal vez retirarnos de un lugar que no es conveniente, donde hay conversaciones perniciosas, donde hay hipócritas, donde hay personas maledicentes, también yo creo que todavía es más difícil decirle a ciertas personas, cuando nos vemos en la condición de no poder retirarnos, el hecho de decirles, mira, eso yo no lo quiero compartir con vos, no me interesa lo que me estás diciendo, la palabra de Dios dice esto y lo otro, yo quiero ser leal a mi Dios. Es difícil, es algo difícil. Muchas veces tenemos que tomar la actitud como la actitud bien determinada, bien firme, como dijo el salmista. Dice, apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Vaya que si estaba formándose un carácter temeroso de Dios en el salmista, ¿no? Donde él toma la firme determinación de ser leal a Dios y Dios está siendo leal con él, está siendo fiel a él, sustentándole, como dice el versículo 116, susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Dice el 117, sosténme y seré salvo y me regocijaré siempre en tus estatutos. Susténtame, que el sentido original de esta palabra es apuntálame, es no me dejes caer, por así decirlo, y sosténme y seré salvo es, digamos, como que lo alzara. Y esto es lo que estaba disfrutando el salmista, ¿no? Esa experiencia continua era su hoy y su cada día de saberse cuidado, saberse protegido, tomando decisiones, y creo que son decisiones que tenemos como hijos de Dios, tenemos que tomar de por vida, por las influencias que tenemos, de apartarnos de iniquidad todo aquel que dice que es un hijo de Dios, pero también de decirle a aquellos que se acercan con la iniquidad, decirle, retírate de acá, apartados de mí, malignos. Los versículos 118 y 119 los vamos a leer juntos, porque dice, hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escoria hiciste consumir a todos los impíos de la tierra, por tanto yo he amado tus testimonios. Está hablando lo que el salmista había sido testigo, de que Dios es severo, es justo, es un Dios que no va a tomar por inocente al culpable, y que todas estas personas que son inicuos, que son pecadores, no se las llevan de arriba. Dios no pasa por alto la justicia, y Dios obra en sus tiempos, tal vez en los tiempos que nosotros no comprendemos, porque los tiempos de Dios son distintos a nuestros tiempos, pero el juicio de Dios está sobre aquellos, permanentemente sobre aquellos que son altivos y aquellos que se desvían de sus estatutos. Hollaste significa pisar, significa abatir. Así que Dios está dispuesto a hacer justicia, y Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios donde está airado contra el pecado. Dice la palabra de Dios en varios centenares de veces en el Antiguo Testamento, creo que algo así como 780 veces, habla acerca de la ira de Dios. Así como es real el amor de Dios y lo podemos disfrutar, la ira de Dios también es real. Y la ira de Dios está contra aquellos que cometen iniquidad, contra aquellos que violentan la ley de Dios. Y acá vemos al salmista como aquel siervo, aquel hijo de Dios que ama la ley de Dios y hace el esfuerzo y tomó la decisión de agradar a Dios obedeciendo a la ley, y en contraste vemos a los hipócritas, a los inicuos, en los cuales va a caer el juicio de Dios. Dice el versículo 120, ya por último, dice, mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. ¿Qué es esto de estremecido? Significa temblar, significa conmover. Algo muy similar a lo que sucedió a Moisés cuando estuvo allí en el monte, cuando Dios le dio las tablas de la ley, y esa experiencia se me vino a mí a la mente cuando el salmista está expresando esto. Ahora,
Ese Dios de los tiempos de Moisés y el Dios que se manifestó al salmista, ¿es distinto al Dios de nuestro tiempo? Yo pienso que muchas veces nosotros nos relajamos y pensamos que Dios es toda bondad, que los juicios de Dios no van a venir, porque Él ha actuado de una forma en la antigüedad y en nuestro tiempo está actuando de una forma distinta o diferente. Pero Dios no cambia. Dios no cambia. Y el mismo aborrecimiento que tiene por el pecado en la antigüedad lo tiene también en nuestros días. Por eso el salmista, sabiéndose un hijo de Dios y sabiendo su estrecha relación con Dios, dice: mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. ¿Está bien o está mal tener miedo? Yo una vez escuché a un hermano en la fe donde nos desafiaba a creer en esto, que es bueno tener miedo de Dios, temor de Dios y miedo de Dios. Porque esa confianza reverente que solemos decir que tenemos en nuestro Dios, esa confianza reverente muchas veces se vuelve irreverente cuando nuestras posturas, nuestra conducta, nuestro llegar a Dios, decimos tal vez en nuestras oraciones: Señor, llegamos al trono de tu gracia, comenzamos nuestras oraciones con una formalidad o con una informalidad que muchas veces es insolente, muchas veces es relajada, y ni siquiera con una persona a la que le debemos respeto humanamente le hablaríamos de esta forma, ¿no? De una forma tan simplista, ¿no? El salmista tenía temor de Dios, como enseña la Escritura. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero ese temor lo llevaba a tener una confianza reverente. Pero también el salmista sabía de los juicios de Dios. Cómo Dios había manifestado a través de sus juicios, podía tener el testimonio de Moisés y de todo ese andar por el desierto, los juicios que cayeron también sobre Egipto y sobre muchas naciones, y entender que Dios es un Dios justo que ejecuta sus juicios en sus tiempos. Y tenemos que tener ese temor reverente, ese temor que nos lleve a no relajarnos en nuestra relación con Él, sí tener esa confianza como de un Padre amoroso, pero no dejar de tener el respeto, ese respeto que se merece nuestro Dios. Dice en Nahum 1:3 que Él no tendrá por inocente al culpable. No tendrá, pues, por inocente al culpable. Quería leerles también otro pasaje que está en 1 Pedro capítulo 2, versículos 1 y 2, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La hipocresía es algo que también se le puede pegar a los hijos de Dios y sucede entre su pueblo. Y dice el apóstol Pedro: desechando toda malicia, y dentro de ese paquete de la malicia, del engaño, también está la hipocresía, junto con la envidia y otras detracciones. Qué bueno es que podamos disponer en nuestro corazón, llevarnos de este ejemplo del salmista y disponer en nuestro corazón, si hay cosas hipócritas en nuestra vida, poder dejarlas, ¿no?, para poder crecer espiritualmente. Comienza diciendo este salmo: aborrezco a los hombres hipócritas. ¿Y qué hipócrita es aborrecer a los hipócritas cuando uno es hipócrita? ¿Qué hipócrita es aborrecer a los hipócritas cuando uno es hipócrita? Yo creo que la calidad bien entendida, dice un refrán, empieza por casa. Y cada uno de nosotros tenemos que examinarnos si hay algo de esto en nuestra vida. Porque si Dios aborrece la hipocresía, Dios no va a hacer una excepción con nuestra vida para bendecirnos. Dios quiere que nosotros podamos quitar eso de nuestras vidas. Podemos consagrarnos como el salmista, que tomó la firme determinación de aborrecer lo que Dios aborrece y a amar lo que Dios ama. Y él decía: mas yo amo tu ley. Que pueda ser esa nuestra consigna para nuestra vida. Y atendamos a esta advertencia que nos hace la palabra de Dios.